Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos los que estamos acá, los que están desde la casita, también mandamos un saludito. Como dice Helen, también yo muy contento por que iniciamos esta serie de grupos pequeños que hemos llamado Acercándonos a Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estas series cuando son grupos pequeños? Yo las llamo campañas de crecimiento espiritual, porque lo que hacemos es que nos enfocamos por 42 días, por 7 semanas, nos enfocamos en un tema en específico que el Señor nos haya puesto en nuestros corazones, ¿verdad? Yo lo llamo campañas de crecimiento espiritual porque estamos orientados 100% en un tema. Y es tan en serio lo tomamos que lo predicamos en 7 sesiones, lo enseñamos en 6 sesiones de grupos pequeños en casas, hacemos un devocional de 42 días especificando en el tema. Y nos metemos con una guía de estudio, con una enseñanza en video, específicamente para poder crecer en el conocimiento de un tema, en el conocimiento de Dios. Entonces, los que no se han todavía notado, no se pierdan esta bendición. Hacemos un proyecto de servicio, tenemos en la guía formas de aplicar la palabra. Es una bendición, es la tercera campaña que nosotros estamos emprendiendo aquí juntos y estamos muy contentos de poderlos hacer. Así que intégrese en un grupo pequeño, no sé si alguien todavía no se ha integrado a un grupo pequeño y usted diga, ay, es que pastor, es que a mí me queda muy largo y los grupos no me sirven en los horarios. Vea, si usted se pone a pensar y tiene 2 amigos, 2 amigas, haga un grupo, abra su casa y hace un grupo. Un grupo pequeño es eso, es pequeño. No necesariamente tienen que ser 10 personas, 15 personas. Porque la palabra de Dios dice que cuando 2 o más se reúnen en tu nombre, el Señor está ahí. Y si alguien tiene el deseo de abrir un grupo pequeño, de abrir su casa, invitar a un vecino o un amigo, pues anímese, habla con nosotros y con mucho gusto le damos la guía. Vamos a iniciar esta campaña con este tema introductorio. Siempre me gusta hacer una introducción al tema general de la campaña. La próxima semana todavía no inician los grupos inician en la primera semana de octubre. Y este primer tema de hoy, nace con una pregunta. Y es el título de hoy. ¿Realmente deseas acercarte a Dios? Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, pero nosotros realmente deseamos acercarnos a Dios. ¿Tenemos el deseo de acercarnos a Dios? Bueno, yo esperaría que todos respondamos que sí. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros anhelamos, eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros decimos y sale de nuestra boca. Pero ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde arranco? ¿Cómo inicio? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Por qué me ha costado tanto? ¿Por qué no soy constante en acercarme a Dios, en estar y buscar la presencia de Dios siempre? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces me siento a 1.000.000 de kilómetros de Dios. Eso es lo que vamos a responder en esta serie. Y el mensaje de hoy se trata de cuáles son los primeros pasos, cuáles son las primeras acciones, cuáles son las cosas que yo tengo que considerar y usted tiene que considerar si se quiere, si quiero, si tengo el deseo de acercarme más a Dios y mejorar mi relación personal con Él. Y vamos a tomar como base un pasaje que es muy conocido. Sin embargo, esos pasajes que hablan muchísimo en un solo pasaje, en un solo versículo. Esos versículos que tienen enseñanza riquísima. Y que nosotros siempre nos hemos enfocado, y creo yo que la mayoría de veces que la hemos leído, este pasaje, este versículo, nos enfocamos en la primera parte del versículo y no en las otras partes. Así que vamos a la palabra de Dios, mis hermanos, para arrancar con esta serie que dice el versículo y aparece en su pantalla. Hebreos 11, versículo 6 dice: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Nos recordamos siempre esa palabra. Pero ve qué interesante lo que dice en la parte B del versículo. Todo el que desea acercarse a Dios, que es precisamente lo que nos vamos a proponer en estas próximas semanas, dice que debe creer que Él existe. Y también dice que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Aquí hay varias cosas que vamos a considerar y forman el mensaje del día de hoy de parte del Señor
para nosotros. Iniciamos orando, por favor. Bendito y santo Señor, nos ponemos delante de ti en tu presencia, buscando escucharte, buscando tu voz, buscando tu palabra. Venimos dispuestos con el deseo, Señor, de que tú nos dirijas a nuestros corazones, que esa palabra que bien dice tu misma palabra, que es como una semilla, esa semilla caiga en terreno fértil, que es nuestro corazón, nuestra mente, y que crezca y produzca fruto, y fruto en abundancia. No queremos quedarnos igual, Señor, no queremos seguir pasando días, meses, años, Señor, sin hacer cambios en nuestras vidas. Por eso te buscamos, por eso te anhelamos, y por eso venimos dispuestos. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, tú por favor, con tu misericordia, de nuevo, límpiame, porque quiero, Señor, ser usado por ti, que sea tu palabra, que sea lo que tú tienes pensado para tu iglesia, lo que salga de mis labios. Y reconociendo, Señor, que esto se trata de ti y que es necesario que tú crezcas y yo mengüe. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer para acercarnos a Dios? Este versículo nos va a dar una guía. Y lo pongo como tres cosas que nosotros podemos entender de este versículo, y después vamos a establecer algunas recompensas que vamos a tener. Vamos con el primero. ¿Qué es lo que debo de hacer yo, de saber, de entender, de interiorizar en mí para acercarme a Dios? Número uno, me acerco a Dios por la fe. Es el primer punto, me acerco a Dios por la fe. ¿Qué dice este versículo? Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe. Usamos la palabra creer, porque nosotros tenemos que creer en Dios. Claro, es una primera premisa. En la primera instancia, usted no se va a acercar a alguien que no cree. Usted no se va a acercar a Dios si no cree en Dios. Yo no me voy a acercar a Dios si no creo en Él. Sí, pero hay algo más profundo en esta palabra. Y me voy a apoyar con otros versículos para poderlo explicar. Porque nosotros nos acercamos a Dios por medio de la fe. Ese es el canal, ese es el camino. Esa es la forma en que Dios ha estipulado. Y permítame devolverme un poquito, nada más. Vamos al inicio de la creación, con Adán y Eva. ¿Cuál era la idea de Dios inicial? La idea de Dios es que el ser humano tuviera una intimidad con Él, tuviera cercanía con Él, que el ser humano viviera en presencia del Dios vivo y verdadero. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? El plan de Dios, inclusive, sigue siendo el mismo. Esa es la idea de Dios, ese es el deseo de Dios, eso es lo que quiso Dios, que nosotros vivamos en comunión con Él. ¿Qué pasa? Entra el pecado a la humanidad por medio de Adán y Eva, y el pecado separa al ser humano de Dios. Y es muy sencillo. Dios no tolera el pecado, Dios no lo soporta, Dios no puede estar en presencia del pecado. Y es el pecado el que crea una gran brecha, una gran distancia. Es el que nos separa, el pecado nos separa, nos aleja de Dios. Nos separa de ese plan bonito, perfecto, agradable, lindo de que viviéramos en armonía con Dios y en su presencia. Esa idea de Dios se ve interrumpida. Y entonces Dios, con toda su sabiduría, viene a resolver eso. Y ahora lo vamos a ver. Ese plan interrumpido queda patente, queda latente en el Antiguo Testamento. Y entonces nosotros vemos, cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos personas, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, con una separación de la presencia del Señor. Poquísimas excepciones que encontramos de personas que tenían cercanía con Dios, que vivían con una amistad, con una relación personal con Dios. Vemos a Enoc, que tenía una relación personal. Vemos a Abraham, que tenía una relación personal. Vemos a Moisés, que tenía una relación personal. Pero la regla era que el pueblo, que las personas tuvieran una separación y más bien veían a Dios como un Dios distante. No veían a un Dios como un padre, como un amigo. Lo veían a un Dios distante. Entonces el Señor empieza a crear su plan de salvación y su plan para poder resolver ese gran problema que el mismo hombre crea.
La separación por medio del pecado se empieza a resolver. ¿Y qué hace el Señor en su pueblo? Instaura el sacerdocio. Entonces los sacerdotes en el Antiguo Testamento los vemos como los responsables de representar al pueblo de Dios ante su Creador. Entonces ellos son representantes, es la forma en que ellos podían acercarse a Dios. El pueblo no podía ir directamente, sino que se hacía por medio de un sacerdote. Eso era un símbolo de lo que iba a venir. Porque el Señor escoge en su palabra e irse revelando poco a poco. Él no puede, él en su infinita sabiduría no aparece su idea general de una sola, sino que la va describiendo conforme van pasando los años y los siglos. Todo va encajando cuando leemos la palabra. Entonces Él dice, voy a hacer esto que es un problema, una solución. Y entonces los sacerdotes eran los representantes del pueblo ante Dios. Lo que pasa es que esos sacerdotes tenían muchos límites. Tenían una posibilidad, pero era muy limitada. La presencia del Señor no era algo de todos los días. Por más que fueran sacerdotes, ellos no se podían acercar a Dios todos los días. De hecho, lo hacían solamente una vez al año, lo hacía el sumo sacerdote, que entraba en el lugar santísimo. Y tenía un proceso de preparación de semanas, meses, preparándose para poder entrar. Y entraban al lugar santísimo una vez al año. Y ofrecían esos sacrificios y llevaban sangre de un animal perfecto. Y ellos lo que hacían eran limpiar, expiar sus pecados, sus propios pecados y los del pueblo. Pero estaban limitados. Era un simbolismo apenas de lo que iba a venir. Porque viene Cristo, que es el sacerdote único, perfecto, eterno, que nos acerca a Dios. El sumo sacerdote Jesús nos permite ahora a nosotros llegar a Dios. Y entonces esos antiguos sacerdotes del Antiguo Testamento apenas eran la muestra de lo que iba a venir. Entonces cuando Jesús murió, porque no tenía que matar un animalito para rociar la sangre, cuando Jesús murió, Él mismo roció la sangre para el perdón de los pecados. Y entonces abrió el camino, abrió un puente. A partir del sacrificio de Cristo en la cruz, ya no es necesario que nosotros atendamos o busquemos un sacerdote. Nosotros tenemos camino directo al Padre. Ya lo hemos visto aquí en una enseñanza, somos real sacerdocio. Porque usted y yo podemos accesar a Dios directamente por lo que hizo Cristo en la cruz. No necesitamos intermediarios. A mí se me acerca la gente y me dice, ay pastor, ¿usted podría orar por mí? Es que a usted sí lo va a escuchar Dios. No, a usted también, mi hermana, la va a escuchar. Y a usted Dios también la va a atender. Yo quien siquiera, yo mucho gusto oro por usted, pero no porque yo soy pastor, no porque yo soy su hermana o hermano en Cristo y el Señor me manda como hermano en Cristo a orar los unos por los otros y voy a orar por usted. Pero no es porque yo tenga cercanía con Dios y usted no la tenga, porque no depende de mí, ni nada de lo que yo haga, ni lo que me haya preparado, ni lo que me haya sido llamado. Depende de Cristo y la fe que nosotros depositemos en Cristo. Entonces todos podemos acercarnos a Dios. Hay un solo requisito que el Señor pide, es que hay que creer en Cristo. Hay que depositar nuestra fe en Cristo para llegar al Padre, porque es por creer. Si alguien desea acercarse a Dios, debe de creer, porque es por medio de la fe en Jesús. Romanos 5, Pablo lo explica de esta forma, versos 10 y 11 aparece en su pantalla, dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Esa brecha, ese espacio enorme
que nos dejaba, que no nos permitía acercarnos a Dios, ese pecado, Jesús hizo un puente para que usted y yo nos pudiéramos acercar a Él. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Creyendo en Cristo Jesús. Entonces, dicho de otra forma, no tenemos absolutamente nosotros, ni usted ni yo, de ganarnos esa relación con Dios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que dar para tener un acceso y acercarnos a Dios. Nosotros nada. Porque no podemos ser lo suficientemente buenos para acercarnos a Dios. Porque solo hay uno bueno. Ni podemos negociar con Dios. Ni podemos dar nada a cambio para acercarnos a Él. No es que Dios, si yo hago esto, puedo acercarme. Es que si yo hago esto, me vas a permitir. No, nada de eso. Jesús lo dijo así claramente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Es un solo camino. Usted y yo, mis hermanos, mis hermanas, no podemos hacer absolutamente nada para tener una relación personal con Dios, exceptuando el creer en Jesús. Creer para recibir perdón, para que ese pecado desaparezca y pueda ser restaurada nuestra relación con Dios de la misma forma en que el Señor la tenía planificada. Porque el plan de Dios, repito, mis hermanos, mis hermanas, no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo y el propósito de Dios para su vida y para la mía sigue siendo el mismo. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra forma de vivir, a pesar de nuestras cositas, nuestras cochinadillas que hacemos. Amén. Siguiente punto. ¿Qué debo de considerar también para acercarme a Dios? Me acerco a Dios intencionalmente. Note la palabra de Dios que dice, este versículo dice, todo el que desea acercarse a Dios. Hay una palabra importante que es el deseo y hay un verbo, el acercarse. Entonces, todo el que desea acercarse a Dios tiene que creer, ya lo vimos. Esto quiere decir que el acercarse a Dios viene a partir de un deseo que nosotros tengamos. Lo que el escritor de Hebreos afirma acá entonces es que hay dos tipos de personas. El que tiene deseo de acercarse a Dios y el que no quiere. Yo no sé de qué lado está usted. Hay unos que hemos decidido acercarnos a Dios y hay otras personas que no desean acercarse a Dios. Y están viviendo y se están yendo a una eternidad sin Cristo. Porque viene de un deseo, viene de un anhelo. El acercarse a Dios, mis hermanas, mis hermanos, comienza con una decisión de parte suya. De querer hacerlo. Usted no amanece en la mañana y dice, uy, ¿cómo me siento yo tan cerca de Dios hoy? No, eso no va a suceder, porque es intencional. Son acciones que tenemos que tomar. Son cosas que tenemos que hacer. Porque ese deseo va acompañado con acciones. Pues ¿qué? Porque es acercarnos a Dios. El querer hacerlo. Buscándolo en su palabra. Buscándolo en esos tiempos que nosotros tenemos de oración, de presencia de Él, a solas. En nuestro tiempo a solas con Él. Adorándole. El venir hoy a una reunión como esta. Eso es una muestra de que usted desea acercarse a Dios, de que yo deseo acercarme a Dios. El venir con la lluviecita y meterse al parqueo cuando está embarriadito. El deseo de venir de un lugar largo a pesar de los peligros. Esa es una muestra de que deseamos acercarnos a Dios. Son acciones. El acercarse a Dios comienza con una decisión, es intencional. Es su deseo. Ve qué interesante lo que dice Santiago 4:8. Acérquense a Dios, dice Santiago 4:8, y Él se acercará a ustedes. Voy primero yo. Vas primero vos. Yo me acerco para que el Señor se acerque.
Él está atento, Él está dispuesto, Él está esperando, Él está anhelando que te acerques. Lo desea, ese es su anhelo. Pero hay una decisión de parte de nosotros. Allá afuera hay un montón de gente que no decide, que desea quedarse donde está. Decía mi mamá, como animalitos, ¿verdad? Alejados de Dios. Están caminando al lado contrario, hacia una vida eterna, en castigo eterno. Y nosotros tenemos que ir a esa gente a hablarles del Señor, de las buenas nuevas. Es una decisión que usted y yo tenemos que tomar, que hay mucha gente que no ha tomado y que esperamos que a partir de que nosotros llevemos el Evangelio ellos vayan a tomar esa decisión. No es una decisión compleja, pero es una decisión genuina, es una decisión sincera. No es compleja. ¿Por qué no es compleja? Porque simplemente usted dice sí o dice no. ¿Usted tiene deseo de acercarse a Dios o no tiene deseo de acercarse a Dios? Eso es simple. Y no es compleja porque así lo hicieron muchos de los primeros discípulos en la época en que el Señor estuvo aquí. No lo vieron caminar y lo vieron hacer milagros. Y lo hicieron, y lo escucharon hablar cosas maravillosas que nadie había explicado ni nadie había dicho. Y unas personas dijeron sí. Y otros discípulos dijeron sí, pero después dijeron que no. Porque una vez se acerca el Señor y les dice, vea, es que yo soy el pan de vida. Y empieza a explicarle y decir, no, dice la palabra de Dios que todo el mundo se fue, que quedaron unos pocos y le dieron la espalda al Señor. Y dijeron, no, es que esas enseñanzas son muy difíciles. Y el Señor dice que volvió a ver a los 12. Y le dice a Pedro, ¿usted también quiere jalar? Y Pedro le responde, Dios, Señor, ¿y a dónde voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir, mis hermanos, mis hermanas? Si solo Cristo tiene palabras de vida eterna. A este mundo, a las tonteras que nos trae este mundo. Es una decisión. Jesús lo que hizo fue tomar el deseo, tomar ese sí genuino de esos primeros discípulos y edificó a partir de eso, a partir de esa decisión. Y con usted y conmigo va a pasar lo mismo. Él va a edificar a partir de una decisión genuina, a partir de nuestro deseo de acercarnos a Él, a partir de su primer paso. Pero hay que decidir. ¿Quieres acercarte o no a Jesús? Esa es nuestra pregunta para el día de hoy. Es tu decisión. Y mis hermanos, mis hermanas, vea, aquí hay una excelente oportunidad de usted hacer algo intencional, que es integrar un grupo pequeño, donde vamos a aprender cómo acercarnos con confianza, cómo aprovechando las situaciones que pasan en nuestra vida para acercarnos a Él, cómo derribar las barreras que nos impiden acercarnos a Él. ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a Él a pesar de que nosotros le fallamos? Todas esas cosas las vamos a ver. Entonces en esta serie vamos a empezar a aprender cosas y que pueden ser cosas que usted y yo vamos a utilizar intencionalmente para acercarnos y dar esos primeros pasos. Y eso es lo que yo les vengo a decir. Que nosotros tenemos esa posibilidad. No nos quedemos viendo los toros desde la barrera. No se pierdan esa bendición. El siguiente punto. Este pasaje también encontramos otra palabra importante. Dice, es algo bien interesante y bien bonito y aquí vamos a profundizar un poco. Todo el que desea acercarse a Dios, hay un deseo, hay una acción, es acercarse. Debe creer que Él existe, hay un tema de fe que ya vimos. Y hay otra cosa importante, dice que Él recompensa. Me acerco a Dios sabiendo que recibiré recompensas, porque la palabra de Dios dice
y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. No sé si aparece ahí el versículo. Ve qué interesante, que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Porque en ese versículo no se recompensa al que cree. Y repito porque no está apareciendo ahí. Dice, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan. Entonces la recompensa no viene por creer. La recompensa viene por la búsqueda y con sinceridad. Entonces nosotros seremos recompensados si lo buscamos. Si tomamos esa acción de buscarlo, de acercarnos a Él. Si hacemos algo intencional. Ahora, recompensas. Y siempre que hablo de recompensas, no confundamos, ¿verdad?, con la gracia. Porque nosotros somos salvos por gracia. Nosotros no tenemos que hacer nada para tener la salvación. Solamente creer y depositar nuestra fe en Cristo, ¿verdad?, para no confundir eso. Estamos hablando de recompensas para aquellos que hemos decidido aceptar a Cristo como Dios y Salvador y caminar en la voluntad de Él. Porque la vida cristiana, en los que buscamos al Señor, en los que hemos decidido entregarle la vida al Señor, vamos a encontrar recompensas en esta tierra y recompensas en el futuro, en una vida eterna. Y la Biblia los describe de varias formas. No voy a entrar en profundidad porque quiero enfocarme en las recompensas que vamos y estamos recibiendo de forma inmediata a partir de que nosotros nos acercamos a Dios. Y eso es bien interesante, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, vea qué divino es Dios, vea qué precioso es Dios, ¿verdad? Si lo buscamos, lo vamos a encontrar, ¿verdad? Él está anhelando que nosotros lleguemos. Vamos a tener una relación personal con Él y nos va a recompensar. Vea qué gangón. Y entonces nosotros hacemos intencionalmente el grupo pequeño, buscamos este tipo de acciones, lo buscamos a Él a solas, queremos buscarlo en su palabra y todas esas cosas vamos a tener pues una recompensa. Ahora quisiera yo ilustrar algunas y me encuentro acá al menos 4 que quisiera, ¿verdad? 4 que quisiera exponer el día de hoy, que están en la palabra, porque cuando uno llega y ve esos versículos y uno dice, bueno, ¿qué recompensas voy a recibir? Entonces yo no me puedo inventar recompensas. Tengo que ir a la palabra para saber cuáles son esas recompensas. La semana pasada estaba hablando con Maripaz y me decía, pastor, a mí me gusta que usted pone los versículos, porque yo soy así como muy exigente en eso, dice. Bueno, vamos a ir a los versículos de la Biblia para poder sacar esas recompensas. Entonces yo me voy a apoyar de la misma palabra. Yo me voy a apoyar en una historia de 2 personas que se acercaron a Dios, que se acercaron a Jesús con fe y de forma genuina, de forma sincera. Y de ahí vamos a ver las recompensas que esas 2 personas recibieron. Y están en un mismo pasaje, no vamos a leerlo todo, es un pasaje reconocido, de 2 personas que son reconocidas, de historias que yo sé que ustedes van a reconocer. Y de ahí aprendemos y vamos a sacar 4 recompensas que recibo de Dios cuando yo me acerco a Él, cuando usted se acerca a Él. Eso está en Marcos, en el capítulo 5 y versículos por ahí del 20 y pico para adelante, pero voy a leer a partir del 22. Aquí vamos a ver 4 recompensas fundamentales, ¿verdad? Estas 2 personas, una es Jairo, era uno de los principales de la sinagoga. Era jefe de la sinagoga, o sea, una persona que tenía un estatus político religioso muy importante, posiblemente adinerado, de una clase social alta. Y nos encontramos a una mujer que padecía de hemorragias, una persona que la Biblia no dice cómo se llamaba. Sabemos que es una persona pues muy diferente y la Biblia habla de lo siguiente. Entonces vamos a ver las 4 recompensas que al menos encontramos que podemos recibir para aquellos que nos acercamos a Dios. Número 1 dice, conoceré el corazón de Dios. Marcos en el capítulo 5 y versículo 22 dice, llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Note una cosa, llegó, él se acercó a Jesús. Jesús estaba hablándole a un montón de personas en una gran multitud. Era una multitud grande, o sea, era una
una cantidad importante de personas. Entonces él estaba enseñando acerca de varias cosas y llegó Jairo, se acercó a Jesús. Así como usted y yo nos tenemos que acercar al Señor. Al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Él que estaba esperando que Jesús fuera, la tocara, le pusiera sus manos y se pudiera sanar. Y entonces le dice: Jesús, verso 24, y tema importante, ¿qué hizo Jesús? Jesús estaba acá y le dice: Jairo, deme un chance porque no estás viendo que estoy predicando. A la iglesia juntos, tan bonita la iglesia juntos. No, el Señor llegó y hace así. De la multitud hizo así. Y vio a aquel hombre que se acercó a él arrodillándose, con una necesidad, con una preocupación, con un dolor grande. Esa es la reacción de Jesús. Ese es el corazón de Jesús, su Salvador. Que cuando nosotros llegamos con un corazón sincero, con una necesidad y con un dolor, y cuando lo buscamos y nos acercamos y caminamos y no es que sabemos de Jesús, porque él sabía de Jesús, él de hecho su prestigio posiblemente se vio en entredicho, porque un jefe de la sinagoga no se podía ir a arrimar a Jesús sabiendo que entre los judíos religiosos había un choque con Jesús. Él se expuso y podía perder mucho, no solamente su prestigio, su dinero, toda su posición. ¿Y qué hace él? Él se arrodilla porque él sabe que Jesús tiene el poder para salvar a su hija. ¿Por qué les digo que conoceré el corazón de Dios? Porque así es Dios. Porque Jesús, cuando usted y yo llegamos a donde Él se enfoca en nosotros. Él nos atiende. Él no está tan ocupado con grandes multitudes como para no atenderte. Él está dispuesto. Él te va a dar un trato personal. Él te va a tomar atención. Él va a escuchar tu necesidad. Y Él va a atenderte. Verso 24 dice que Jesús no le dijo: deme un chance, ya termino y voy. Cuando lo escuchó, dijo: Jesús se fue con él. Porque cuando nosotros buscamos a Jesús y nos acercamos a Él, Él nos empieza a acompañar. Y va con nosotros. Y está con nosotros. Y atiende nuestras necesidades. Solamente cuando usted y yo nos acercamos a Jesús vamos a conocer ese corazón bondadoso de Dios, de Jesús. Jairo conoció ese amor verdadero que tenía Dios por él cuando se acercó a él. Ahí se dio cuenta de que no eran varas lo que le contaba a la gente. Es un Jesús real atendiendo su necesidad de forma personal. Es el mismo Jesús acompañándolo, cambiando su enfoque. Mis hermanos, vea, cuando usted acude a Jesús y lo busca, cuando usted se acerca a Jesús, Dios va a responderle de la misma forma que le respondió a Jairo. De forma personal, prestándote atención. Y esto es importante porque muchas personas, y cuando tenemos una necesidad, pensamos que a Dios no le importa lo que está pasando, que Dios está ocupado, que Dios está distante, que Dios no se quiere involucrar, que tiene muchas cosas que atender, que lo mío es una cosa insignificante para Dios, que no es importante, que no va a fijar nuestra atención. Muchas veces pensamos que Dios no tiene tiempo, que no se interesa, que no tiene ganas, que no le importa. Pero no es así. Él se va a enfocar en su problema y en el mío. Esa es una realidad. Claro que lo va a hacer. Por supuesto que lo va a hacer. Entonces, no hay nada más alejado de la verdad que pensar que Jesús no lo va a atender. Porque cuando nosotros vamos y nos acercamos a Jesús, Jesús va a prestar atención a mi problema, por más pequeño que nosotros pensamos que sea. Y cuando tenemos grandes necesidades, Jesús nos va a acompañar. Él mostrará su compasión, su amor, como lo demostró con Jairo.
Y entonces cuando usted llega con un problema de finanzas, de relaciones, estoy deprimido, estoy ansioso, estoy enojado, estoy lastimado, me hirieron, me traicionaron, lo que sea, Jesús responde, no te regaña, no te pide nada, no te hace esperar. Jesús te sirve. Y vea qué bello, te sirve. Porque Él vino a servir, no a ser servido. ¿Qué es lo que hizo con Jairo? Al final de cuentas, Él atendió su necesidad y le fue a atender, a sanar a su hija. Lo acompañó, se fueron. Así es su Dios. Ese es el corazón de Dios. Y lo vas a conocer cuando te acerques a Él. Porque si no te acercas, no lo vas a conocer cómo es el corazón de Dios. Y esa es la gran recompensa, saber y conocer y entender y percibir el corazón de Dios. El mismo Dios, mostrándote cómo es, con evidencias claras. No podemos conocer a un Dios, no podemos conocer su corazón si estamos a distancia. No conocerás el corazón de Dios si nos mantenemos lejos. Solamente conoceremos realmente el corazón de alguien cuando estemos cerca de Él. ¿Sabe? Una de las formas en que el Señor utilizó nuestro ministerio, el de Helen y el mío, y evidentemente pues el ministerio de las personas que nos acompañaron en ese momento, digamos, Emil y Andre, Javi y Luca, por ejemplo, en el ministerio de matrimonios. Nosotros servimos en matrimonios y nos íbamos un fin de semana a atender un evento muy lindo de matrimonios. Yo lo he contado varias veces. Y es ahí, vea, entrando un viernes a las 8 de la mañana y saliendo un domingo a las 8 de la noche, donde era así, de ponerle, donde no había tiempo, donde nos acostábamos tarde, donde nos levantábamos de madrugada, donde había que lavar baños y servir mesas y limpiar y correr. Ahí es donde se conoce el corazón de las personas. Porque estamos en momentos de estrés, en momentos donde tenemos que apoyarnos, en momentos donde nos tenemos que ser tolerantes ante las reacciones. Entonces, esa cercanía de 48 horas o más de estar sirviendo nos permitió a nosotros tener el conocimiento del corazón de esas personas. Alejandro y Angie, que hoy no vinieron. Y muchas personas que no están acá en esta iglesia, pero que seguimos guardando una amistad enorme. Porque logramos conocer el corazón y conocimos muchas cosas de otras personas y la gente nos conoció a nosotros, así como somos. ¿Por qué? Porque teníamos cercanía, porque estábamos con ellos, porque pasábamos, comíamos juntos, trabajábamos juntos, nos desmadrugábamos juntos. Y es así lo mismo con el Señor, exactamente lo mismo. Es una gran recompensa conocer el corazón de Dios, saber cómo es Él, entenderlo. Es una gran bendición. Segunda recompensa, vamos avanzando, dice, primero conocer el corazón de Dios y segundo, Él cambiará mi vida y la suya. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él cambia nuestras vidas de una forma impresionante. Sigamos leyendo. Dice la Biblia que cuando Jesús iba con Jairo hacia la casa de Jairo para sanar a la hija, dice que lo seguía una gran multitud, posiblemente esa gran multitud a la cual Él se estaba dirigiendo, bueno, de ahí se fue con Jesús, porque imagínense, dice, ¿qué le pasa a Jesús? Dejó de hablarnos, dejó de atendernos y se fue a ver un tema importantísimo. Vamos a ver qué es. Entonces todo el mundo lo seguía, y entonces dice que todo el mundo lo apretujaba y lo empujaba y la gente iba aquí, ya me imagino en ese pelotón de gente, no sé si usted se ha metido en un pelotón de gente donde lo empujan así como en la salida de un estadio. Y entonces en eso dice la palabra de Dios que sucedió lo siguiente. Una mujer que tenía 12 años de padecer una enfermedad, escuchó de Jesús, se dio cuenta que Jesús pasaba y ella se acercó a Jesús. La palabra de Dios dice, habla de la mujer, verso 27 de Marcos 5. Cuando oyó hablar de Jesús, esa mujer se le acercó por detrás entre la gente y tocó el manto. Ella pensaba, verso 28, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana.
Entonces ella lo tocó y dice la palabra, al instante cesó su hemorragia. Era una hemorragia que tenía 12 años con esa hemorragia. Se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Con el toque del manto de Jesús, ella quedó sana. Entonces vemos palabras importantes. Dice que cuando yo hablar de Jesús, se acercó. ¿Verdad? Eso es importante. Muchas veces oímos hablar de Jesús, pero no nos acercamos. ¿Cuánta gente ha oído hablar de Jesús? ¿A cuánta gente le hemos enviado un versículo? ¿A cuánta gente hemos invitado a un grupo pequeño? ¿A cuántas personas hemos invitado a la iglesia? Pero no se acercan. Pero la mujer enferma quiso acercarse. Básicamente refuerza el punto anterior. Es una decisión. Ella sí tomó la decisión. Ella sí fue. Ella decidió. Note que ella dice que pensaba que si se acercaba tanto como para tocar el manto, quedaría sana. Note la fe. Note la fe. Sin esa fe ella no hubiera buscado al Señor. Se hubiera quedado buscando a los médicos que buscaba. Porque dice que se gastó toda la plata en médicos. Ve que se refuerza también otro punto. Nos acercamos a Dios cuando tenemos fe. Sin esa fe ella no se hubiera acercado. Por eso es que Hebreos 11:6 dice que necesitamos fe. Ve qué interesante lo que dice. Ella pensó, bueno, yo lo toco, me acerco, toco y me sano. Ahora, ella tenía una fe tal que con solo acercarse tuvo sanación. Ahora, el Señor ve eso. Verso 28 dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Él se dio cuenta que lo habían tocado. Así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Dice la palabra, verso 31, que los discípulos les decían, ¿ves que te empuja todo el mundo, que te toca todo el mundo? ¿Cómo que quién me ha tocado? Entonces los discípulos empiezan a decir, Señor, pero todo el mundo te empuja, todo el mundo te toca, todo el mundo te jala, todo el mundo... Y usted pregunta, ¿quién te tocó? Pero el Señor no se quedó con eso. Dice la palabra de Dios en el 32, dice, pero Jesús seguía mirando alrededor. Imagínense a Jesús poniéndose así, dice, ¿quién me tocó? Y un montón de gente alrededor, como saliendo del estadio. Y todo el mundo empujándolo y el Señor diciendo, ¿quién me tocó? ¿Quién fue el que me tocó? ¿Se pueden imaginar eso, verdad? Entonces, aquí aprendemos algo. Hay muchas personas que tocan a Jesús, que lo empujan y lo apertujan. Pero si no tienes fe, si no te acercas con ese corazón genuino y dispuesto, como la mujer, no va a pasar nada. Porque esa mujer que se acercó con fe fue suficiente para que de Jesús saliera poder. Pero mucha gente lo tocaba y no pasó nada con ellos. Porque se trata de fe. Se necesita fe. Jesús seguía mirando al alrededor. Imagínense a Jesús diciendo, yo me imagino que Jesús dice, a ver, aquí no vamos para ningún lado. Aquí me detengo hasta saber quién fue la persona que me tocó. Aquí no me muevo. Vemos a un Jesús nuevamente muy interesado. Así como se interesó con Jairo, que se enfocó en Jairo, se enfoca en una mujer que llega con fe. Y vamos a lo mismo. Usted se acerca con fe al Señor y el Señor se va a poner atención. Se va a dar cuenta. No va a pasar desapercibido, desapercibida para el Señor. De nuevo lo que hablábamos del corazón de Jesús, enfocado en las necesidades de esa mujer. Dice que la palabra de Dios que a la mujer no le quedó otra cosa que levantar la mano y decir, yo fui. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó, temblando de miedo y arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. ¿Cuál es la reacción del Señor? Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz, queda sana de tu aflicción. Ojo, ella fue sanada con el toque cuando se acercó. No fue sanada cuando Jesús se dio cuenta quién era.
ni cuando ella levantó la mano para decir fui yo. Ella se sanó de antemano, porque el Señor le dice, sos sana, andate en paz, tu aflicción queda, dice, queda sana de tu aflicción, pero ya había estado sana. Hay algo aquí importante. Vamos a ver, ella no sufría solamente de una enfermedad, tenía una carga enorme encima de ella. Imagínense ustedes, mira, una carga financiera. Dice la palabra de Dios que se había gastado todo su dinero en doctores. Ella no tenía plata. Posiblemente, más bien estaba en la ruina. Posiblemente con lo poco que había tenido, lo había gastado todo. La otra cosa es que tenía una carga física. 12 años de una hemorragia donde no habían los medicamentos y las cosas que hay ahora. Imagínense esa mujer, posiblemente con una anemia tremenda, posiblemente toda pálida, toda débil, no sé, se me ocurre. Imagínense su estado de ánimo, sus fuerzas minadas. ¿Cómo hacía esa mujer? Y una carga emocional tremenda también, porque la ley en esa época decía que una mujer que tenía hemorragias era impura. Y la ley en Levítico 15 dice que si la mujer estaba con la hemorragia, era impura y que no podía ser tocada ni su ropa ni nada. Es más, la ley decía y especificaba, ojo, y ustedes lo pueden ver en Levítico 15, 25, 27, que si la mujer se sentaba y después se levantaba en cualquier lado, sea una piedra o sea una silla, se sentaba, se levantaba y otra persona se sentaba, esa persona quedaba impura. Ojo, no podía tocar nada de lo que había tocado ella. Entonces quiere decir que nadie se le iba a acercar. Entonces había una carga emocional en ella. Ella era juzgada, señalada. ¿Por qué? Porque una mujer impura, una persona impura venía por consecuencia del pecado. Esa era la idea que tenían ellos. Pecadora. Pecadora. No me acerco. Impura. ¿Se ve la forma en que llegó ella a los pies del Señor? Buscándola. Entonces, cargaba un pecado en sí misma. Ella decía, por mi impureza yo tengo algún pecado que estoy cargando. Imagínense la posición de esa persona. No era solamente una enfermedad. Era dolor, era rechazo, era señalamientos. Pero cuando se acerca a Jesús, cuando ella decide, cuando ella dice, sé del Señor, sé de Jesús y me voy a acercar a Él, no me quedo. Cuando digo tengo fe por lo que Él puede hacer cuando yo me acerque, esa persona tuvo una restauración de su vida completa. Después de todo esto, con todas esas cosas que ella cargaba. Porque cuando usted y yo nos acercamos a Jesús, nuestra vida cambia. Nuestra vida es restaurada. Todos nuestros pecados son limpiados. Somos personas nuevas. Tenemos segundas oportunidades. El Señor nos restaura nuestra vida. Nos hace nuevos literalmente. Y esa es una gran recompensa para quienes nos acercamos a Él. Que nuestra vida sea cambiada, sea moldeada como la de esa mujer. ¿Qué más recompensa quiere usted de que su Señor poderoso le restaure esa vida, se la haga nueva? ¿Qué más recompensa? Y eso sucede apenas usted recibe a Cristo como Dios y Salvador y apenas está con Él. Tiene que esperar. Porque el Señor tiene poder para cambiar vidas con el toque de su manto. Bien, seguimos. ¿Y qué pasó con Jairo? Porque ese pasaje es corrido. ¿Qué pasó con Jairo? ¿Qué había? Jairo estaba esperando. Porque recuerde que todo este escenario, toda esta cuestión pasó mientras ellos iban caminando a la casa de Jairo. Y entonces en algún momento va Jesús con Jairo y pronto otro dice, ¿qué me tocó? Se detiene Jairo aquí. Y Jairo decía, ¿y mi hija? Y seguro se fijaba del celular. No, perdón. ¿Cómo estará? ¿Cómo estará? Y este Jesús aquí. Imagínense a Jairo. O sea, Jesús, esta mujer tiene 12 años de tener eso. Déjela que la tenga, pasado mañana la sanás.
Mi hija se está muriendo. ¿Por qué no vamos, Señor? Y Jesús preguntando, ¿quién me ha tocado? Y Jairo en medio de los empujones aquí, pues, Señor, pero vamos, me urge, mi hija. Porque nosotros, mis hermanos, tenemos que entender que nosotros no tenemos que apresurar esas interrupciones divinas de nuestro Señor. Con calma, el Señor nos está atendiendo. Tranquilo. El Señor tiene todo bajo control. Y hay que esperar muchas veces. Imagínense a Jairo en esa posición que estaba pensando Jairo. ¿Cuál era su pensar? En eso, cuando él está en eso y está todo la cuestión con la mujer y posiblemente ya la mujer se aleja y todo el mundo aplaude y todo, llegan unas personas y buscan a Jairo y le dicen, Jairo, verso 35. Todavía estaba hablando Jesús con el tema de la mujer. Cuando llegaron unos hombres a la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? La noticia que no quería escuchar Jairo. La peor noticia, la que no estaba esperando, la que deseaba que no sucediera, sucedió. Yo no sé si usted ha pasado o ha tenido cercanía con una muerte de un niño, una muerte de un ser querido, un joven. Jenny y yo estuvimos en contacto con una familia aquí cercana. Terrible, terrible, terrible. Es un dolor tremendo, uno no sabe ni qué hacer, no se puede imaginar el dolor de esa persona. Y así estaba Jairo. ¿Cuál fue la reacción del Señor? Vienen los hombres, el Señor está hablando todavía con una mujer ensangrentada y es sanada, y en pronto otro llega un par de bombetas diciendo que la hija de Jairo se murió. ¿Y qué hace el Señor? La reacción del Señor, verso 36. Ojo la palabra importante. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, Jairo, no tengas miedo, cree nada más. ¿Sabe cuál es la recompensa que encontramos acá? Que es una bendición. Que nosotros los que nos acercamos a Él vamos a escuchar la voz de Dios. En momentos de dificultad, de angustia, en momentos donde cae la oscuridad en nuestra vida, en momentos donde vienen esas voces de las personas que dicen, no molestes al maestro. Cuando esas personas traen esas noticias de desesperanza, no hay nada más que hacer. Ya murió. Échale tierra. Viene la voz esperanzadora de Jesús y dice, no tengas miedo, cree. Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, vamos a escuchar la voz de Dios. Escucharé la voz de Dios, esa voz que nos conforta. Yo no sé qué hubiera hecho yo. Imagínense que me digan que un hijo ha muerto. Yo no sé qué haría. Yo pensaría en Helen. Yo estando, y Helen, porque me imagino que la esposa de Jairo estaba con la hija. Imagínense qué dolor. O sea, yo no me imaginaría. Yo no sé qué haría usted. ¿Qué haría usted? En un momento tan duro y tan triste que se le muere un hijo, ¿qué haría usted? Señor, ¿por qué a mí? Esta parejita. Nos decían nosotros pastores, es que no entiendo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Si yo lo busco. Y nosotros, ¿qué le debemos de decir a una persona como esa? En una situación como esa. ¿Qué hubiera dicho Jairo? Pónganse a pensar. Jairo posiblemente se devolvía a buscar a su hija muerta, a tratar de enterrarla, a buscar a su familia, a abrazar a la niña muerta. Pero él decide quedarse con Jesús. Él decide estar al lado de Jesús. Él no se movió. Él se quedó ahí y logró escuchar decir a Jesús, Jairo, no tengas miedo, solo cree. Porque cuando estás cerca de Jesús vas a escuchar esa voz. Si te vas, no la vas a escuchar. Si te alejas de Jesús, no vas a escuchar esa voz.
Y a nosotros nos pasa lo mismo. Nos sucede lo mismo. Cada vez que nosotros llegamos en dificultad, el Señor nos va a decir, no tengas miedo. Pero si estamos cerca de Él, si lo buscamos, y tal vez en tu vida hay voces que están diciendo, no hay nada que hacer, no le hagas caso. Imitemos a Jairo, quedémonos con el Señor. Por eso yo insisto que leamos la Biblia, por eso insisto en esto. Soy tan necio yo en esto, que se lo lleven para la casa, que vayan a leer, que busquen, que tomen notas, que lean la palabra. Por eso soy tan necio de que hagamos los cursos de estudio bíblico. Por eso me gasto o invierto mi tiempo en preparar un material como este. Por eso grabo videos. Por eso elaboramos con participación de otros hermanos el devocional de 42 devocionales. Por eso mi esposa manda un devocional diario en el WhatsApp. Por eso insisto tanto en que leamos la palabra, porque es ahí, si buscamos a Dios por medio de su palabra, es donde lo vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar viendo televisión, mis hermanos. No lo vamos a escuchar en la mejenga, ni viendo al Sapri. Por el amor a Dios tenemos que buscarlo en su palabra, dedicando tiempo con Él. Y por eso les digo y les sigo predicando lo mismo. Necesitamos, usted y yo necesitamos escuchar la voz de Dios. En momentos complicados como el de Jairo, todavía aún más. Pero si no buscamos su palabra, no lo vamos a escuchar. Y si no decidimos quedarnos cerca del Señor, no lo vamos a escuchar, porque nos alejamos. Busquemos al Señor. Busquemos la voz de Dios en su palabra. Resumo ese punto en lo siguiente: la gran recompensa que vamos a recibir en este punto es que el Señor te va a dar las palabras justas en todo momento, en toda situación, si te acercas. Esa es una gran recompensa. Verso 37, ya para terminar. ¿Qué hace Jairo? Se va y sigue en su camino. Y el Señor dice, vamos. Y vea qué interesante es lo que dice el Señor. El Señor dice en el verso 37 que no dejó que lo acompañara nadie más. Esa multitud se quedó. Se quedaron todo ese montón de gentes y se fue solamente con Pedro, Jacob, Juan y el hermano de Jacob. Jairo y él. Escogió a su gente. Llegaron a la casa, un gran alboroto. ¿Por qué tanto llanto? ¿Por qué tanto alboroto? Si la niña está dormida, dice el Señor. Ella ya no está muerta. La gente que hizo se burlaba de él. ¿Se puede usted imaginar a la gente burlándose del Señor? Ellos se burlaban de Jesús. No se extrañe de que ustedes se burlen. No se extrañe de que se burlen de su fe. Pero el Señor los sacó a todos. Dice la palabra que tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a sus discípulos que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Papá, mamá, los discípulos, nada más, y adentro en un cuarto. ¿Saben por qué, mis hermanos? Muchas veces nosotros necesitamos estar en un círculo de gentes que tengan fe. ¿Por qué no estaba Tomás ahí? Usted se puede preguntar. Porque nosotros también, usted y yo, tenemos que escoger personas correctas, como Jesús escogió personas correctas para ese momento, para ver milagros en tu vida. ¿Sabes dónde vas a encontrar personas correctas? En tu grupo pequeño. Y repito, vea, muy bien la mejenga, pero ahí no va a encontrar a usted personas correctas. Ahí van a encontrar a usted incrédulos y personas que lo quieren alejar del Señor. Busque personas que crean en sus promesas. Busque personas que estén caminando hacia la misma dirección. Porque si no, te van a alejar de Dios. ¿Qué pensó el Señor? Este montón de incrédulos van a desanimar a Jairo. Mejor me voy solo con él. ¿Sabes? Un montón de gente, un montón de personas que le dijeran, del Señor, por estar atendiendo a esta señora de las hemorragias. ¿Qué hizo el Señor? Tomó la mano de la niña, dice en la palabra del Señor, y que le dijo, Talita cum, que significa niña, te digo, levántate. La niña tenía 12 años, se levantó enseguida, comenzó a andar
Antes de este hecho, todos se llenaron de asombro. Acabo con lo siguiente. Jesús le dijo a la niña: niña, levántate. Te digo que te levantes. Hay un verso muy bonito en Romanos 4:17 que dice que el Señor da vida a los muertos. Claro que da vida a los muertos, con su palabra. Ahora cantábamos, ¿verdad? Una canción que decía que es suficiente una palabra para los muertos levantar. Porque el Señor dijo: la niña no está muerta, está dormida, porque dice la palabra de Dios que Jesús llama a las cosas, o Dios llama a las cosas que no son como si son. Y usted y yo tenemos que tener fe en eso. Último punto. La otra recompensa es que el Señor actuará en su vida y en la mía de forma personal, de forma única, personal, para usted y para mí. Y se los digo por lo siguiente: Jesús no le falló a Jairo y no le falló a la mujer. Hizo 2 milagros ese día y llenó las necesidades que ellos tenían en su momento. Ellos se acercaron a Él y Jesús respondió. Y si usted y yo nos acercamos a Él va a responder. Pero su trato personal y de amor fue diferente. Fue un trato muy diferente, como el trato diferente es para usted, o para mí, o para cualquiera de ustedes va a ser diferente, porque el Señor es así. Porque el Señor nos trata a cada uno de nosotros de forma personal y muy diferente del trato que tiene para las otras personas. Vamos a algunas cosas porque hay un contraste entre esas historias, ¿verdad? Son 2 milagros, dos personas acercándose a Jesús, Jesús respondiendo a las 2 personas, pero con un trato diferente. Vamos a ver. Jairo estuvo 12 años en paz, en tranquilidad, buena platita, buen reconocimiento, buen trabajo. No tuvo ningún problema, pero en un segundo su vida se destruyó, se desbarató con la enfermedad de su hija. La mujer, 12 años de pena, pero de forma inmediata se sanó. Y un trato personal. En ambos el Señor actuó, sí actuó, pero de forma diferente. Jairo, una persona muy importante, muy influyente, el principal de la sinagoga. La mujer, una doña nadie, ni siquiera se sabe el nombre de esa mujer. En ambos actuó. Jairo, hombre rico, importante, la mujer pobre, había gastado todo. El Señor actuó en los 2. Jairo buscó públicamente a Jesús. La mujer lo buscó en secreto. En ambos actuó. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho, porque él pensó que tenía que acompañarlo a la casa y que Jesús pusiera sus manos, hiciera una oración, hiciera un milagro. Jairo pensó que Jesús tenía que hacer mucho. La mujer pensó: Jesús tiene que hacer poco, porque con el manto, con el toque del manto, yo voy a estar sana. Jesús respondió rápidamente a la mujer. Él iba caminando, la mujer lo toca, de su cuerpo sale poder y ella queda sanada de forma inmediata. Jairo tuvo que esperar, pero actuó en los 2. La hija de Jairo fue sanada en secreto. La mujer fue sanada públicamente. Y en los 2 actuó. Porque la recompensa es que si usted y yo nos acercamos a Dios, Él va a cumplir, Él va a actuar en tu vida y lo va a hacer de forma personal. Porque tu relación con Dios es personal, íntima, totalmente diferente a como la tienen otras personas. Porque Dios es un Dios que así lo quiere. Porque sos único, fuiste diseñado por Dios con un propósito diferente para cada uno de nosotros. En un tiempo preciso, en un lugar preciso, nos hizo diferentes a todos. Porque Dios es un Dios
que quiere relaciones de amistad personales y únicas. Y se preocupa de cada detalle de esa relación que tiene con usted y tiene conmigo. Pero tienes que acercarte a Él. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias por lo bueno que es y por esa disposición que tiene de que podemos acercarnos confiadamente a Él. Ese deseo de que nosotros nos acerquemos y de ese amor tan grande como para darnos a nosotros un trato especial. Bendito y santo, precioso Señor, venimos delante de ti agradecidos porque sabemos, Señor, que es tu palabra la que había salido de mi boca. Yo simplemente he servido la cena del día de hoy, Señor. Lo que he querido es exponer lo que tú ya dijiste y tenías para cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por esta iglesia, por esta comunidad, por todos mis hermanos. Gracias, Señor, por sus vidas. Te doy la honra, la gloria y la exaltación a ti, Señor, por el inicio de esta serie. Gracias, Señor, de antemano por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que a ti, ir a ti es algo intencional. Me debo acercar, tomo decisiones y quiero tomarlas, Señor, y buscarte y anhelarte. Hoy he aprendido, Señor, y me has llamado a la atención de entender y saber que es por fe, es creyendo en ti. No es sabiendo, es creyendo. Gracias, Señor, porque saber que de ti voy a recibir recompensas, grandes recompensas, y no solamente tu presencia, que es la más grande de las recompensas, sino que tú nos bendices en una serie de cosas, Señor, que hemos aprendido el día de hoy. Sabemos que tu palabra dice muchas cosas más. Gracias, Señor, porque estás dispuesto a que yo conozca tu corazón. Gracias, Señor, porque tienes el poder de cambiar mi vida. Gracias, Señor, porque podré escuchar tu voz si me acerco de forma sincera. Gracias, Señor, porque sé que vas a actuar en mi vida, que estás actuando, que vas a seguir actuando y que tu obra perfecta en mí la vas a concluir el día de Cristo Jesús. Y te veré, Señor, en gloria. Y cantaré con esos ángeles y veré el mar de cristal y me arrodillaré y cantaremos en una sola voz, Señor, porque la muerte del Cordero Perfecto hace posible que tú y yo nos podamos abrazar, ver, acercarnos, Señor, como tú lo tenías planeado desde el inicio de la creación. Gracias, papá, porque no te diste por vencido. No te diste por vencido de la humanidad, no te diste por vencido de mí, no te das por vencido nunca de mí. Gracias por el perdón de todas las cosas que hago y que no te agradan, y que tantas veces te fallo y te entristezco, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu perdón. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque yo debería haber estado ahí, no tú, pero te plació ocupar mi lugar. Oro por cada una de esas personas que vamos a hacer esas sesiones de grupos pequeños, por esos grupos que se están formando, por las personas que no vinieron hoy, pero que sabemos que se han querido integrar. Doy gracias, Señor, y glorifícate, Señor, en esta iglesia. Glorifícate, Señor, en medio de esos grupos pequeños y en esta comunidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y un aplauso para el Señor.